Bueno, cuando se quiere contar la historia sobre unos personajes reales, hay una opción que es ficcionalizar, es decir, convertir en ficción la realidad, es decir, cambiarle el género a los personajes, al número de personajes, las circunstancias, todo lo relativo al personaje que haga irreconocible que el personaje es de quien se está hablando, de la persona real de la que se está hablando, con lo cual sus derechos no se ven vulnerados, pero ocurre que en determinados supuestos es necesario contar la historia tal cual ocurrió o porque se quiere contar determinada historia. En esos supuestos, en los casos de conflicto, es decir, cuando la información que se cuenta de determinado personaje puede entrar en contradicción o puede vulnerar, o se puede entender que puede vulnerar los derechos personalísimos de esos protagonistas, se enfrenta los derechos personalísimos de esos protagonistas con el derecho a la información. El derecho a la información en el sentido del derecho del público en general y de la persona que cuenta la historia a contarla, y el derecho de la sociedad a recibir información sobre esos sucesos. Ahí se produce y se resuelve el conflicto realizando una ponderación entre ambos derechos y en relación con las circunstancias que rodean el caso. Así, si los hechos fueron conocidos y divulgados de forma pública, es decir, el relato de los hechos y los personajes ya se conoce, pues eso se tiene en cuenta. También se tiene en cuenta si hay menores implicados, en ese caso priman los derechos de los menores implicados, el tratamiento del asunto, todo ese tipo de circunstancias. Esa ponderación normalmente la hacen los tribunales, si bien es conveniente hacerla cuando se cuenta la historia con el objeto de ir previniendo posibles conflictos con los protagonistas de una historia. Y ya, por último, la tercera opción es a los protagonistas de la historia, que es lo que se suele hacer normalmente cuando hay implicados grandes intereses económicos, es solicitarles su autorización para contar la historia.